Buenas tardes, somos el grupo número 2 y en esta oportunidad expondremos acerca del trabajo final del curso. Aquí estará el enlace al video de esta exposición y aquí los puntos que cada uno va a explicar. Mi nombre es Luis Espinosa y ahora hablaré acerca del diseño geométrico. Los criterios de diseño que fueron utilizados se basaron en el Manual de Carreteras de G 2018 y en el Manual de Diseño Geométrico norteamericano AASHTO 2011. Según la demanda, se tiene una carretera de tercera clase, con dos carriles de 3 metros cada uno, y según la orografía es ondulado, accidentado y escarpado. Por el estudio de tráfico, se identificó que el vehículo de diseño tendrá dimensiones similares al single unit truck de la Ashton. Para la velocidad de diseño, por la orografía se vio conveniente trabajar con 30 kilómetros por hora y con 20 kilómetros por hora para curvas y zonas urbanas, y se estableció una distancia de visibilidad de 30 metros. En el diseño transversal, el bombeo es de 2,5% y la berma es 0,5, lo que más la calzada da una corona de 7 metros en total. En el diseño de planta, los diseñadores se diferencian de lo que indica la normativa. Por motivos de seguridad establecieron sus valores que se observan aquí. Y para llegar al sobreancho, o utilizando la formulación de la AASHTO, se hallaron los siguientes valores. En el diseño del perfil, en vez de la normativa, los diseñadores también usaron sus criterios de seguridad para calcular sus índices mínimos para la curva cóncava y convexa. Y para la pendiente longitudinal máxima se usó la norma, pero para la mínima se adoptó un valor a criterio. Finalmente, se puede visualizar el resumen de los parámetros básicos de diseño más un esquema de un corte transversal. En esta parte se puede ver un plano de levantamiento topográfico hecho. Después se puede ver un plano en planta del perfil longitudinal de un tramo. Y por último, se puede ver un plano de secciones típicas transversales. Y según el reporte de volúmenes, se aprecia la cantidad de metros cúbicos estimados para el corte y relleno. Para la aplicación de pavimentos, primero se realizó el estudio de suelos en la ruta aplicada, la cual cuenta con 44,45 o 46 kilómetros aproximadamente, en la cual se aplicaron 47 cálculos de profundidad de 1,5 metros, alternando de cada lado. Los ensayos estándares que se aplicaron fueron el análisis granulométrico, la clasificación SOX, la clasificación AASHTO, los límites de Atterberg, humedad natural, Proctor modificado, California Bearing Ratio. Pasando con los resultados del CBR obtenido entre el kilómetro inicial y el kilómetro 5,2, se obtuvo un CBR aproximadamente de 24,2, el cual se califica como muy bueno. Entre el kilómetro 5,2 y el kilómetro 11,3 se obtuvo un CBR de 47,6, lo cual califica como excelente. Entre el kilómetro 11,3 y el kilómetro 22 se obtuvo un CBR de 20,9, lo cual califica también como muy bueno. Entre el kilómetro 22,3 y el kilómetro 31 y 37,4 equivale a un CBR 38,9, lo cual significa que es excelente. Entre el kilómetro 37 y el kilómetro finalizar, el cual es 44,45 del tramo, se obtuvo un CBR aproximado de 15,9, lo cual califica muy buena. En este sentido, se califican como los suelos de la supersante de buena calidad, así como la superficie de rotura se encuentra en buenas condiciones y con ligeros ayuntamientos. Finalmente, los criterios a utilizar fueron los índices de plasticidad. Los índices de plasticidad obtenidos fueron menor al 10% y los tipos de suelo encontrar fueron el A1A, el A1B, el A4, el A26 y el A3. En cuanto a los sectores de mejoramiento, se encuentran el sector D y el sector A. Se encuentran entre el kilómetro 39,57 y el kilómetro 40,31. Luego del kilómetro 35 y finalizando con el kilómetro 40,5. Para esto, los criterios de mejoramiento o los criterios para determinar de mejoramiento fueron la capacidad de soporte, lo cual incluye los suelos de baja capacidad, ya que el CBR es menor al 6%. En ese sentido, también se encontraron que habían suelos inadecuados, que eran suelos expansivos, ya que el IP era mayor a 12. Luego los suelos blandos, que se consideró el índice de consistencia y el índice de liquidez, lo cual eh, arrojaba indicadores mayores a los requeridos. Y finalmente los suelos orgánicos, donde se
Continuando con el tema de drenaje, el proyecto cuenta con un sistema que conduce fuera del tramo tanto el material suelto como el agua que invade la vía. Es así que se cuenta con un drenaje transversal compuesto por alcantarillas y badenes, como podemos observar en las imágenes. La alcantarilla cuenta con una zona de entrada, una zona de salida, así como una zanja de drenaje para evitar la erosión del terreno. Tras el estudio hidrológico realizado en campo, se evidenció las deficiencias del alcantarillado existente, ya sea por el material o el diámetro empleado, donde varias poseían menos a 36 pulgadas, el cual es el diámetro mínimo según el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, por lo que se propone el cambio de estas por tubos metálicos corrugados de 36 pulgadas de diámetro. Con respecto a los badenes, se identificaron 15 a lo largo de todo el tramo, las cuales serán de mucha ayuda para la descarga de la cuenca en épocas de lluvia. Ahora, con respecto al drenaje longitudinal, se tiene dos tipos de cuneta, las cuales desaguan en la zona de entrada y la zona de salida de la alcantarilla, como podemos ver en la imagen. Se tiene el tipo 1 de sección triangular, de material mixto, el cual será colocado al lado de los taludes, puesto que en la zona del terraplén no es necesario. Así también se tiene el tipo 2 de sección rectangular, para la zona urbana, elaborado con concreto armado. Hay que resaltar que para el tipo 1 se empleará una berma de 50 centímetros al lado de la cuneta, mientras que para el tipo 2 se empleará un techo de rejilla de acero. De acuerdo al manual, se aplica lo señalado para el cálculo del caudal de diseño, donde una vez establecido el área de aporte, se determina la intensidad de la lluvia a base de curvas de intensidad, duración, frecuencia, como la obtenida en el estudio hidrológico, para posteriormente, según las características morfológicas, establecer el coeficiente de escurrimiento, dando así un caudal de diseño de 157,43 litros por segundo. Entonces, una vez hecho el dimensionamiento, se tienen los esquemas de la cuneta tipo 1 y la cuneta tipo 2, donde podemos observar que sus medidas cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el manual. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la evaluación económica del proyecto. Esto básicamente, esto se ha hecho la evaluación en 10 trimestres en todo el proyecto, con una inversión inicial de 600.000 soles. Tenemos unos ingresos, en el primer trimestre de 369.000 soles aprox, siendo el mayor y el menor en el décimo trimestre con 152.000 mil soles. Bueno, tenemos eso ha sido un ingreso de parte del proyecto en los diferentes rubros. Además, hemos tenido egresos de 1.750, de 1.900 siendo el mayor y el menor de 1.500. Hemos tenido una depreciación de 650.000, como podemos ver en todos los trimestres. Hemos tenido una utilidad en el primer trimestre de 366.000, siendo siendo una de las mayores, pero en el tercer trimestre hemos encontrado la mayor utilidad, y esto con participación de trabajadores en el 10%. Hemos tenido utilidad después de impuestos, después del IGB. Como podemos ver en el noveno trimestre, es el mayor, perdón, en el quinto trimestre tenemos la mayor utilidad, que podemos observar. Bueno, esto también como flujo de fondos, podemos ver que en cada trimestre ha ido aumentando en algunos trimestres consecutivos. Sin embargo, en algunos trimestres, en los últimos, por lo general, ha habido un aumento también. Y bueno, como también se puede decir que tenemos un valor anual neto del 14%, que representa 5.442.21, se ha convertido acá en este caso a dólares,
ahí tenemos una tasa de interés de un 28.5% en los 18 días que son en los 6 meses. Gracias. Siguiendo con la exposición, la evaluación ambiental. Primero tenemos que determinar el área de influencia, ¿no? Tanto la parte directa y la indirecta, ¿no? La parte directa es 100 metros a la redonda y la parte indirecta es a 500 metros a la redonda, ¿no? El empalme de Chachapoyas en Levanto. Pero son los daños más frecuentes son tanto la fauna y la flora y tanto el daño al ecosistema porque estamos en una parte donde es la selva. Por otro lado, tenemos el impacto de la fauna, ¿no? El impacto de la fauna es más que nada los animales que tienen una sensibilidad sonora. Cuando llegan las maquinarias y hacen el sonido, y los animales buscan otro hábitat, ¿no? Alejándose de su hábitat confortable. Por otro lado, es el impacto a la flora, ¿no? Cuando hacemos una carretera o aparte vamos una trocha, tenemos que cortar, hacer unos cortes y vamos a, por ejemplo, cortar árboles de parte de los ríos, malograr y entonces estamos deteriorando el ecosistema. En la parte también del agua, ¿no? A veces lo botamos el de montes, no tenemos una buena planificación para botar nuestras excretas o nuestros materiales, entonces estamos malogrando la parte de los canales riegos y esto va perjudicando el sistema de riego de los comuneros, ¿no? Por otro lado, el impacto social, ¿no? A veces en los expedientes técnicos no se deterioran bien las actas de compromiso con las comunidades y cuando haces los cortes en las carreteras, vienen los dueños, la parte de los senderos, los linderos de los comuneros y eso hacen que la parálisis. Por otro lado, tenemos los componentes, ¿no? Tanto el agua, el suelo, el pasaje, el aire, la fauna y la flora y la parte socioeconómica que son afectados por la parte de la obra, ¿no? Dentro de los ítems tenemos la alteración de la calidad del agua superficial, la alteración de la cantidad de aguas subterráneas, el cambio de los suelos y la alteración de la calidad de suelos, la alteración del paisaje, el incremento de los niveles sonoros, la calidad del aire, la alteración del hábitat de los animales o ahuyento, el efecto de la barrera de expresión de la fauna, la afectación de la faunética, la fluctuación de la vegetación, las parte de la comunidad, la población, la perturbación del tránsito fluvial y los centros poblados, ¿no? En esta parte tenemos que en el agua es 36,3, que es moderado, suelo es 29,75, también moderado, el paisaje también es moderado, en el aire también es un poquito, ya se está llegando a severo, en la fauna sí es un parte severa, en la flora es severa y en el socioeconómico es 45 también un poco severo, ¿no? Para ver soluciones, acá tenemos la revegetación de las áreas afectadas, ¿no? Tenemos que plantar nuevos árboles, restablecer áreas verdes en otras partes, ubicar los depósitos materiales excretas, ¿no? Nuestros materiales excedentes, tenemos que buscar una planificación donde vamos a botar esas partes, cuidarles aguas, canalizarlos, hacer unas cunetas, coordinación de las áreas ecológicas, tanto de los animalistas, tanto con los comuneros y las partes de las organizaciones, para refugiar a estos tipos de animales, mitigar el sonido de las maquinarias, encerrando una zona donde vamos a trabajar, y por otro lado, mitigar los polvos de la zona, humedeciendo al patrimonio para que no sea tanto para el ser humano y tanto los animales, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.